Bueno, pues buenos días a todas y a todos los asistentes a este seminario organizado por el GRINEI, el Grupo de Investigación de Economía Política y de la Innovación y el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, a quienes agradezco el apoyo para la organización de este seminario, en el que Armela Dino nos va a hablar sobre un nuevo enfoque para evaluar las políticas de innovación de I+D+I y nos va a presentar un caso en concreto, el caso de los centros Severo Ochoa, los centros de excelencia Severo Ochoa. Este nuevo acercamiento es un acercamiento que podríamos decir es menos positivista, que es el que ha dominado la evaluación en políticas anteriores, y es un enfoque que no solo es interesante por lo novedoso, sino que también nos permite ofrecer una nueva perspectiva de mucha utilidad para todas estas nuevas tendencias en políticas de I+D+I, que denominadas políticas transformadoras, y unas políticas que pues requieren otros instrumentos de evaluación, con lo cual no solo es una evaluación de un caso concreto, sino que también es una perspectiva que nos va a permitir enfocar la evaluación política desde otras perspectivas. La ponente de este seminario, a quien agradezco su aceptación de la presentación de su trabajo, es Armela Dino. Armela Dino es analista político, trabaja en el Ministerio de Ciencia y de la Innovación y en la actualidad trabaja en la Subdirección General de la Internacionalización de la Ciencia y de la Innovación, y también no solo lleva desde hace unos años en esta subdirección, sino que anteriormente ocupó puestos similares en otros ministerios, siempre ligados con la política de I+D+I y con la internacionalización principalmente. El trabajo que nos va a presentar aquí Armela es el resultado de su tesis doctoral, que Armela es desde el 2022 doctora por la UCL, de University College of London, con lo cual tiene muchos méritos que no solo siendo analista político saca tiempo también para hacer su tesis doctoral. Además, Armela es anteriormente bachelor en marketing y French y Spanish por la Universidad de Surrey. También tiene posgrados en la Universidad Politécnica, en la Escuela Diplomática, donde es sobre EU Policy Making, y también en la Universidad Complutense. Con lo cual tiene una perspectiva muy amplia y con una carrera muy extensa sobre políticas de I+D+I e internacionalización. En esta presentación lo que vamos a hacer es, primero Armela hablará durante unos 30 o 40 minutos y luego daremos tiempo a las preguntas del público. Basta con que las indiquéis en el chat, o si queréis tomar la palabra, pues con pedir la palabra bastaría. Esta presentación se está grabando, con lo cual las personas que continúen en la sala se entiende que dan su consentimiento para esta grabación. Sin más cuestiones, pues agradecer a Armela su presencia aquí y muchas gracias también a la gente que está aquí presencialmente y virtualmente desde sus casas. Gracias. Muchas gracias, Ana. Pues buenos días, pero qué honor, estoy honrada de volver a casa. ICEI la considero una de mis casas intelectuales. Agradezco a su directora, Isabel Álvarez, esto, y te agradezco a ti, Ana Fernández Zubieta, como la group leader de GRINEI, para acogerme hoy. Podemos empezar con compartir esta presentación que tiene 3 partes. ¿Ya está compartida? No, ahora espera. Vale. Tiene 3 partes y dependerá de qué parte os interese más, ahí nos podemos extendernos. Esta es una investigación científica que yo dediqué pues mi tesis doctoral muchos años de un placer intelectual para evaluar un programa importante, la segunda hoja, que se lanzó en España en el año 2011, que fue los Centros de Excelencia Severo Ochoa. Y claramente lo hice esto estudiando, trabajando, entonces tuve bastante esta experiencia que llamamos del practicante reflexivo. Y sobre el final de mi doctorado
pues claramente no podía ser sin más sin hacer bastante epistemiología y entender lo difícil que es evaluar la política científica y cómo podría este realismo crítico, este enfoque, pues ofrecer algunas soluciones para ello. La segunda. ¿Por qué es difícil evaluar la política científica? Esto ya se ha hablado de los popes de la ciencia durante décadas. Es difícil por las razones que explicaré a continuación, aunque en los últimos años ha habido ciertos intentos de la comunidad investigadora para ofrecer nuevos enfoques más cualitativos de la evaluación de la investigación y menos de la evaluación de la política de I+D+I. Estos enfoques son como DORA, a la cual la Agencia Estatal de Investigación se ha adherido en el último año y ha tenido cierto efecto en las convocatorias. La otra. Entonces, en los fundamentos de la evaluación de la política pública está la responsabilidad, la investigación social, la epistemiología, las consideraciones sobre la naturaleza y validez del conocimiento y el uso. Entonces, en las características de estos fundamentos, las características de la evaluación de la política científica y los retos a los que se enfrenta la evaluación de la política científica y de innovación, relativo a la responsabilidad, pues debe ser la evaluación de la política científica responsable y demostrar resultados e impactos. Por eso debe tener mayor necesidad de comprender no solo el impacto, que sí, porque para eso está, pero también la necesidad de comprender el contexto. Relativo al fundamento de investigación social, que ya existe una disciplina, pero es bastante rígida, y aquí debería citar Martin, que él mismo, que es uno de los fundadores de dicha disciplina, pues indica en los últimos años que esta disciplina está siendo bastante rígida por esos enfoques mayormente positivistas que dijo Ana antes. Y por tanto es un reto de intentar adaptar a los métodos a las demandas que existen. A nivel epistemiológico, la característica es que hemos evaluado de forma positivista y debemos tener pues, una epistemiología más abierta. Y sobre el otro fundamento, el cuarto de la evaluación, que es su uso, pues existe la necesidad de usarse, pero para ello deberá existir la necesidad de generar aprendizaje. Entonces, la próxima, Entonces, ¿qué es este enfoque realista? El realismo crítico escribió sobre ello, entonces el fundador de ello es Bhaskar, escribió en el año 1979 y desde ahí el realismo crítico se sitúa entre el positivismo y el constructivismo. Y no voy a entrar mucho en esto ahora, pero esto fue una parte muy importante de mi tesis para poder realizar la evaluación del programa. Entonces, ¿cómo podría resolver este enfoque realista los desafíos identificados? Entonces, para una mayor necesidad de comprender el impacto en un sentido más amplio, el análisis realista crítico ofrece patrón de resultados, un patrón de estos resultados y no sencillamente pues, los resultados tal como pueden estar. En la comprensión del contexto dinámico, pues se apoya esto por el realismo crítico a través de la causalidad generativa. Y en cuanto a la adaptabilidad de los métodos a las demandas, ofrece el realismo crítico una comprobación de la teoría acumulada que va entre lo analítico y lo factual.
Por cierto, deciros que es la primera vez que doy esta presentación de mi tesis en castellano, porque claramente yo realicé mi investigación en UCL, y además agradecer a Greenay que ha abierto esta posibilidad de tener un seminario de trabajo abierto, y agradecer a los participantes. Bueno, seguimos. ¿Cómo resuelve el enfoque realista los desafíos identificados? Con relación a su necesidad de tener una visión más amplia del conocimiento y de la validez, pues aporta esta perspectiva realista lo que se llama la teoría, the program theory, teoría del programa. Entonces, la teoría del programa se ve como una unidad de análisis que es del programa en sí, pero también las ideas, los conceptos de cómo este programa se ha creado por los creadores y además cómo este programa se está implementando por los que lo están implementando. Y eso aquí es clave. Aquí ha sido Paulson en el año 2005 que propuso lo que llamamos la evaluación realista. Y además, para ser más útil, esta evaluación pues debería tener la implicación de los creadores de políticas y debería tener este lenguaje que utilizamos bastante en la política y quizás algo menos en la ciencia. Bueno, entramos al grano, ahora en el programa. El programa de Centro Severo Ochoa, que comenzó en 2011, durante sus primeros 4 años, porque este programa da un premio y financiación durante 4 años, durante sus primeros 4 años, 2011, 2012, 2013, 2014, en el ciclo completo del programa financió 20 centros, ¿vale? Este programa, durante esos años, y yo he puesto aquí lo que se financiaba en España a través de los planes estatales y lo que significaba el programa, pues realmente el programa es 0, llegó a ser 1,8 en el año 2015. Entonces es bastante reducido con lo que se da en España. Aún así es un programa con mucho impacto, pero para mí, para el análisis mío, yo tuve que considerar el programa como Performance-Based Institutional Funding, que en otros países puede llegar a ser hasta 2/3 de la financiación de la ciencia. La mayoría, bueno, entonces durante la literatura, que ya aquí no me voy a parar mucho, pues la mayoría de las evaluaciones de la política científica y de innovación pues son cuantitativos. No hay un enfoque realista, hasta el uso de datos cualitativos es limitado y parece como que puede haber cierta voluntad que no se haga, pero es que de verdad sí que se puede hacer y nos da una aportación muy rica. Y luego lo otro es que en España pues no se hace una evaluación de programas científicos y aquí pues tenemos a científicos y científicas muy relevantes de la evaluación. Comparto mesa con alguna de ellas. No es que no exista la expertise, pero bueno, no sé lo que pasa. Y una de ellas aquí la menciono es Busteló, que es también de la Complutense. Y luego voy a los puntos principales de la literatura, porque también no solo evalué la política, pues la evaluación, pero también entender las instituciones. Entonces, y cómo poder hacer que la institución misma pueda pueda aprender y la política científica y luego el realismo crítico. En los métodos. Entonces, mi investigación fue separada en 2 partes.
Esto también porque a nivel académico se realiza una primera investigación para aprobar y ser doctor, así es en el Reino Unido. Entonces la primera parte fue intentar a entender el modelo conceptual de impacto de este programa y la segunda parte es entender el efecto de este programa en los centros premiados, que fueron 20 centros premiados. Durante el diseño de la investigación, con este enfoque realista, pues tenemos que tener en cuenta primero, pues tres aspectos. En primer lugar, los conceptos. Es la siguiente. Los conceptos, pues los conceptos activan o desactivan los mecanismos que crean la causalidad. Los mecanismos influyen en el cambio, ya que operan de manera diferente en diferentes contextos. Por eso el contexto en esta evaluación es importante. Y los resultados pues se ven como una configuración que indica y que incluye y que narra los efectos observados a través de la contextualización y la causalidad generativa. Y son capaces de capturar el impacto de los efectos de manera integral. Por tanto, en la parte de dibujar el modelo conceptual de impacto que los políticos tuvieron cuando diseñaron el Severo Ochoa, pues trabajé con esta teoría que existía en los documentos, más además que tenían ellos, e intentas pues realizar una teoría explícita. Esto se ve con detalle en la tesis. Y luego construyes la configuración contexto, mecanismo, resultado, context, mechanism, outcome, que diseñas para esta primera parte. Luego, en la segunda parte, para entender los efectos en los centros premiados, pues intentas comprender los efectos y describir los contextos en que ha operado el programa, porque este programa no opera igual en todos los centros y ningún programa lo hace. Y aquí está la riqueza de la evaluación cualitativa realista. Y además categorizar pues, las características de los centros, que esto lo hice a priori. Y luego además ya se nota cuando vas analizando los centros. Entonces hubo tres características. Entidad jurídica, que los centros se caracterizaron por entidad jurídica propia, centros de CSIC, o centros mixtos, CSIC Universidad. Y aquí para los que nos siguen desde el extranjero, pues quizás les puede pues, ayudar. Agradecer a los que se han juntado desde fuera. La otra categoría fue por tipo de investigación, porque hay centros que hacen solamente básica, hay centros que cubren todo el ciclo y hay centros de aplicada, y por tamaño de centro. Tamaño de centro en el momento de recibir el premio y la financiación. Esto también viene dada por la literatura, porque hubo estudios que evaluaron esto. Entonces, los centros de 0 a 200 miembros de plantilla los consideré pequeños, de 200 a 400 medianos y más de 400 grandes. Y en el documento de la tesis esto viene bien explicado. Y luego, ¿cómo se trabaja con la revisión de documentos, entrevistas y la observación del participante? Aquí utilicé para el análisis de texto pues el último programa en vivo, que es un programa de análisis cualitativo que fue bastante trabajo realizar primero, porque este programa, aunque estamos tan desarrollados y hablamos tanto de la inteligencia artificial, tenemos que entender que estos programas deberían mejorarse, y para este tipo de evaluación pues me supuso mucho tiempo, porque este programa no está capacitado para este análisis ni siquiera. Entonces, el último paper que salió en 2017 indicaba que podía realizar una matriz doble. Bueno, esto es demasiado técnico quizás, pero que primero tienes que pues,
subir los documentos al programa, luego realizar pues las categorías y por contexto, por mecanismo y por resultado, y realizar contexto mecanismo y luego ya hacer otra matriz para contexto mecanismo que se juntarán con los resultados. El resultado final es esta tabla de aquí, donde lo azul más oscuro relaciona pues los contexto mecanismo y resultados pues más intensos, y estos ya los analizas y llegas pues a la observación científica que incluyes en la tesis. Los hallazgos. En primer lugar, el modelo conceptual de impacto. Y en esto sí que dibujé, porque realmente creo que es mejor leer y entender que simplificar y dibujar, pero bueno. Entonces, la primera configuración que saca la investigación del por qué la existencia de Severo Ochoa es que la plenitud económica que se vivía en España en los principios de los 2000 permite que la financiación de la excelencia institucional influya en el CSIC. En el contexto de la plenitud económica, la idea se genera como una petición de las universidades para financiar su actividad de investigación de manera estructural y abundante al gobierno estatal, pero a través del mecanismo de dar forma a las demandas y mantener el foco en las estructuras de excelencia, que además venían desarrollándose en algunas de las comunidades autónomas, los responsables políticos creyeron que esto promovería un cambio de comportamiento de CSIC a las universidades y las universidades para potenciar estructuras orientadas a la excelencia dentro de sus organizaciones. La segunda configuración es que durante la crisis económica, que ya coincide con el último año del mandato del gobierno de entonces, ya en el año 2010-2011, el programa generaría impacto y por tanto se mantiene esta idea y se convierte en programa. En tiempos de crisis económica y último año de mandato, el programa estaba pensado para generar impacto no solo científico, sino también de otro tipo, además de atraer colaboraciones y mecenazgos. La tercera configuración es que saca la investigación, es que la valorización de la excelencia a nivel institucional cambiaría la percepción sobre el sistema. Claramente, en un contexto en el que la ciencia, tecnología e innovación española se percibía como carente de competencia efectiva, la valorización de la excelencia a nivel institucional permitiría destacar lo mejor del sistema y no su media, que siempre sacaban pues, los informes especialmente internacionales. Y aquí debería haber puesto una metáfora muy importante que me dijo uno de los políticos que entrevisté y dijo: queríamos que se vieran los picos de excelencia de nuestro sistema, porque dice, yo veo nuestro sistema como una montaña, una sierra, donde hay picos, y si se ven los mejores, pues así se podría también generar una valorización mejor del sistema español. Y por último, la cuarta configuración es que las estrategias institucionales crean instituciones excelentes y flexibles. Y esto es clave. Esto tiene que ver con las instituciones. En un contexto donde la mayoría de las instituciones no tienen financiación para la estrategia, esto no había antes, a nivel de Estado no financiábamos eso. El diseño de un instrumento que pueda dar a los mejores centros la capacidad de desarrollar su propia estrategia crearía estructuras autónomas de excelencia, con flexibilidad en gestión y liderazgo científico. Esta fue la primera parte. Vamos a la segunda parte. ¿Qué efectos hubo en los centros premiados? Si queremos dibujar y simplificar, aunque no lo recomiendo,
Estos serían los hallazgos ahí. Por un lado, los contextos. Por otro lado, los mecanismos. Este programa tiene dos mecanismos. Tiene el premio y tiene la financiación. Y dentro de esta financiación, la característica de ello es la flexibilidad y la versatilidad. Y por otro lado, ahí he puesto pues, los resultados observados en la investigación. Seguimos rápidamente entre estos resultados. En primer lugar, la investigación indica que hay una retención y atracción de talento. En la ambición y en la capacidad para retener y atraer talento mundial. A nivel de contextos, la ambición ha estado en todos, se observa en todos los centros, mientras que la capacidad en los centros con personalidad jurídica propia, una capacidad efectiva y más rápida. Por eso, segundo, crecimiento y círculo virtuoso. Estamos hablando en los años de la crisis financiera. Hay fuertes indicios que el mecanismo de financiación, con su dimensión de flexibilidad y versatilidad, ha sido importante para permitir el crecimiento de los centros adjudicados en todos los contextos. Tercero, agencia y autoestima. La agencia, el sentido de pertenencia y la autoestima son un efecto que se extrajo como conclusión de la investigación. Y aquí, muy interesante, sin un patrón específico en los aspectos contextuales. Entonces, y aquí podría mencionar, pues en la tesis, en el documento está lo que me indican los directores de los centros sobre ello. Ahora bien, hay tres grupos de efectos que además se venían buscando por el programa. En primer lugar, la calidad científica. Pues el Severo Ochoa ha permitido a los centros realizar cambios estructurales y realizar nuevos programas que han supuesto una mayor calidad científica. En los centros de menor tamaño ha sido a indicios que el Severo Ochoa ha hecho que estos crezcan. Y esto se apoya además de la literatura. Mientras que en los centros más grandes, estos han sido resistentes, han mantenido lo que se mencionaba varias veces durante las entrevistas que hice, pues esta velocidad crucera. Y además parece ser que la crisis financiera no ha afectado la calidad científica de estos centros. Sobre el impacto. Se demuestra que hay una amplia gama de impactos interconectados asociados con el Severo Ochoa, con el programa, siendo desde impacto cultural, económico, salud, político, social. En el impacto político, por ejemplo, ha llegado pues, a través de SOMA hasta cambiar la ley de contratos para el contrato menor. Todos los detalles están en el documento. Y aquí ha sido como mecanismo, ha sido la financiación, pero también ha sido el sello. Y en relación con el impacto, ha sido más determinante en contextos pues, con personalidad jurídica de los centros. Aún así, esta investigación abre camino a otros para entender mejor los procesos de impacto y cómo se relacionan con el programa. Bueno, alianzas y mecenazgo. Sí, esto está claro, que Severo Ochoa ha incidido en la creación de partenariados, de liderazgo de los centros, y aquí ha influenciado de nuevo pues, la personalidad jurídica. Entonces hay centros, el contexto, hay centros que han podido ser más efectivos en realizar alianzas y han sido pues, los centros autónomos.
La mayoría de las alianzas han sido a nivel internacional durante estos primeros 4 años que yo evalué, pero también existe interés en alianzas a nivel estatal. Y luego vemos que ya el programa en estos últimos años, la misma convocatoria les pide a los centros pues, que indiquen su efecto tractor en el sistema, porque claramente siendo excelentes realizaban alianzas más a nivel internacional. Y las relaciones con la industria están claros y sin un componente contextual, está bien, aunque realmente los centros autónomos han sido más efectivos a ello. Mecenazgo. Aquí destaca el mecenazgo de la Fundación Social Obra La Caixa, que ha apoyado a los centros de excelencia. Y de nuevo se confirma que ha habido centros más bien de entidad jurídica autónoma que han sabido utilizar la dimensión, el mecanismo de premio del Severo Ochoa para captar financiación. El programa ha tenido un efecto claramente en la estrategia de los centros. Esto es muy importante. Esto claramente el programa financia la estrategia. Y aquí el aspecto contextual más destacado ha sido la personalidad jurídica de los centros. En el caso de los centros del CSIC, el programa ha permitido crear una estrategia con posibilidades de implementación. En los centros mixtos, el programa ha apoyado la implementación, mientras que en los centros autónomos el programa ha reforzado los aspectos de investigación y ha hecho esta investigación dinámica, ha hecho posible que los centros apoyen nuevas líneas de investigación de la estrategia existente. Un aspecto importante es la renovación del Severo Ochoa. Aquí podría haber incluido otra metáfora que me ha venido de varios directores de centros que evalué, que dicen que mientras que conseguir el premio durante 4 años es solo hacer como gotas en un océano, pues tener el premio 2 o 3 veces pues posibilita una visión, y esto es único en España. El programa también ha generado cambios en la gobernanza, en el gobierno de estos centros, y también de nuevo la categoría del contexto aquí más fuerte es la personalidad jurídica. Pasamos a nivel de administración, que el programa también ha mejorado pues, la administración y gestión en los centros. Pasamos a las relaciones con los financiadores, porque como veíamos, una de las ideas de los políticos era pues, poder promover centros, pues la excelencia institucional pues, en tanto CSIC como universidades, que aquí pues, podríamos llamar financiadores, aunque en algunos centros pues, hay otros como el Estado, los gobiernos o las fundaciones. Entonces, en primer lugar, el Severo Ochoa ha generado un sentimiento de reconocimiento por parte del gobierno estatal, y el mecanismo aquí más importante pues, ha sido el premio, aunque realmente se debería utilizar más este mecanismo, hay potencial para explotarlo. Y en las comunidades autónomas también ha reforzado el apoyo pues, de estas comunidades para la excelencia institucional, y además ha habido comunidades autónomas que tienen programas que promueven sus centros para que vayan a conseguir el Severo Ochoa. Ahora bien, con relación al CSIC, que el CSIC es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la investigación ha observado que la relación con los centros excelentes suyos es dependiente de la dirección de la presidencia del CSIC. Durante un tiempo no ha mostrado ningún apoyo y no hay evidencia que el CSIC haya realizado durante la investigación alguna actividad relacionada con la excelencia.
Luego después he observado que sí, pero durante esta investigación no. Y sobre las universidades, que también son los financiadores y fundadores, la evidencia científica muestra que las universidades han dado algunos pasos para promover los centros y además durante la investigación observé que algún centro que se había ido en el primer Severo Ochoa fue con el CSIC, con el segundo con las universidades. Además, las universidades, otra medida que pusieron en marcha es bajar los costes indirectos para los centros. Todo esto está evidenciado en la tesis. De todos modos, se ve que este programa pues, ha tenido efecto en los financiadores y fundadores de los centros de excelencia en España. Y aquí termino, espero no haberme alargado demasiado, sobre el aprendizaje reflexivo, porque esto es también casi un tercio, bueno, un cuarto de mi tesis. ¿Cómo podemos incluir el investigador como identidad en el trabajador y en el analista de política pública? Entonces, ahí ya he investigado en cómo percibir la incertidumbre y cómo formalizar las observaciones. Luego, cómo ser investigador en el lugar de trabajo. ¿Qué perspectiva tener? Cómo ser neutral y cómo recibir la evaluación, la autoridad. Algunas de las herramientas que recomiendo, pues en primer lugar la táctica y luego el diario de investigación, y hay bastante literatura también sobre ello que me he basado y criticado y he aportado. Con esto os agradezco mucho la atención. Ahí tenéis mi tesis, mi currículum y una foto de la última reunión que tuve con el director general de la Agencia Estatal de Investigación, con profesor de MENEC, que además se había leído mi tesis y realmente para mí como investigadora y analista pues es un halago, es un placer. Bueno, pues muchas gracias, Armela. Una de las preguntas que han surgido en el chat, recuerdo que cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta puede solicitarlo para bien tomar la palabra o bien para utilizar el chat para ello. Una de las primeros comentarios que se ponen en el chat es de Alberto, que nos pregunta si el Instituto de Astrofísica de Canarias, si tu tesis se puede tener acceso a ella. Ya he visto que en la última diapositiva nos das acceso Sí. a la tesis doctoral, con lo cual, pues estupendo. Voy a intentar copiar y poner el enlace en el chat para que, si no hay ningún problema, Armela, Sí, por favor. para sí. que esté accesible a todos aquellos y aquellas que lo deseen. Entonces, bueno, entiendo que habrá, como igual que tu presentación, habrá como tres partes o distintas partes de dudas, ¿no? Aquellas que estén más centradas en el enfoque hacia la evaluación, ¿no? En cómo has hecho la evaluación, y otras que estén más centradas en el qué has evaluado, ¿no? En el qué ha pasado con los centros Severo Ochoa. Yo, de momento, mientras esperamos que la gente rompa el hielo y se lancen a hacer alguna pregunta, también, por supuesto, la gente que está presente en la sala, no sé si alguien quiere tomar la palabra y hacer alguna pregunta, estaremos encantadas de recibirla. Si no hay todavía ninguna pregunta, me voy a adelantar y hacer una de ellas, ¿no? Porque hemos visto que el tipo de centro, ¿no? Si son centros mixtos, si son universidades o si son centros más autónomos, es una de las variables en sentido más tradicional que más influyen, ¿no? Dentro de los distintos contextos. Dentro de las otras variables que suelen ser fundamentales a la hora de explicar la actividad científica y el impacto en las políticas y también el impacto de la política de I+D+I es la disciplina, o en tu caso como el tipo de actividad, ¿no? Sí. Imagino que habrás centrado sobre todo en los resultados más importantes, pero a mí me gustaría que ahondase, si puede ser, aunque sea en las preguntas, en esta parte de preguntas, algo más sobre el tipo de actividad y la influencia también del tamaño, pero sobre todo del tipo de actividad. Sí, porque una de las categorías era el tipo de actividad, ¿no? Entonces, wow, pues es muy interesante observar, es que no entramos en estos detalles aquí, muy interesante observar los efectos que el programa se ve que ha tenido en los centros de actividad
básica, también en lo aplicado, etcétera. Y también en cómo el tipo de la actividad, por ejemplo, bueno, ahora no quiero mencionar disciplinas porque además todo esto es anónimo, la investigación, pues en estos 20 centros tuve la suerte que estaban todas las disciplinas, ¿no? Así como el mismo programa lo promueve, pues se ve que el programa también ha apoyado a que la disciplina se reconozca, tenga visibilidad y por tanto mejor uso en, en los campos de investigación distintos. Esto, bueno, y si me lo permiten los participantes, pues claramente estos en los centros de matemática se ha visto claramente y se ha usado la dimensión de premio del programa para ello. Y también pues en los centros de investigación social y humanidades. Entonces, reconocer la investigación excelente que hace este centro dentro de los demás centros de investigación en el país y también aumentar la visibilidad de la investigación como campo científico con los demás actores de posible interés. Y este impacto ha sido bastante claro, esto ha sido interesante. Y esto es una novedad en la literatura, porque la literatura que yo revisé, que tiene que ver con los centros de excelencia y el Performance-Based Institutional Funding, que es esta financiación que se les da a las instituciones pues, ligado a sus resultados, pues esto es una novedad en la literatura. La literatura sí que ha revisado bastante el tamaño, la otra categoría que es el tamaño de los centros, que es verdad que en los centros más pequeños, pues esta financiación flexible pues los hace crecer. Y ha habido otras metáforas que se encuentran en la tesis que hay directores de centros que dicen pues esto ha sido un cambio de noche al día. Y a otros centros ya muy grandes y muy establecidos en nuestro país, pues que se han visto pues yendo con velocidad crucero y no sentir la crisis. Bueno, no sé si hay alguna palabra más en el público, si no yo voy a continuar abusando de la palabra y te voy a preguntar, porque hemos centrado en las cosas que el Severo Ochoa es un centro de excelencia y evidentemente son programas que seleccionan a buenos centros con buenos personales y bien financiados. Entonces, digamos que es lógico que también funcione muy bien, ¿no? Porque seleccionas a los mejores y le das condiciones apropiadas para que funcionen mejor. Entonces, me gustaría saber, y no sé si esto sale fuera de lo que investigaste en la tesis, pero si tienes algún efecto negativo de este programa, si lo hay. Sí, es que la tesis y también esta presentación lo incluía ahí, pero se necesita aún más investigación para ver las consecuencias. Ha habido ciertos cambios en la gobernanza de algunos centros que según la investigación pueden estar ligados a la consecuencia del premio, en la financiación. Y también ha habido ciertos cambios internos dentro de los centros que han creado dualidades dentro de los centros, porque el programa en sí pedía pues, a la masa crítica más excelente dentro del centro que se presentara y por tanto se crean ciertas dualidades. Entonces esto vería. Y luego esto es lo que ha salido desde la investigación que realicé, que claramente mi investigación, que es el lema de la evaluación realista, es entender qué ha funcionado mejor y por qué. Que creo que esto no salía muy claro en la presentación y por eso es también novedoso y es útil, ¿no? Porque entender qué ha funcionado mejor y por qué.
Bueno, hay una pregunta de Teresa Sanchís, desde el IBEC, te pregunta si has estudiado el impacto en cuestiones transversales como la igualdad de género, ciencia abierta, aumento de personal internacional, Sí. etcétera. Te da las gracias también. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Esto está estudiado y está también en la tesis. Sí, claramente. El programa, especialmente en los centros ya consolidados, más bien en todos, pero en los centros que ya tenían una estrategia consolidada, ha sido fundamental en ampliar y reforzar las políticas de los centros hacia lo que mencionas, Begoña, claramente. Y está evidenciado esto en la tesis, por si lo queréis usar. La tesis está en Open Access, por cierto, y podríais usarlo. Y en concreto en la presencia de género bueno, hay presencia femenina, fomenta la presencia femenina, la ciencia abierta. Es que el programa en sí, la convocatoria en sí, pues les pide a los centros que expliquen estos detalles. Entonces yo no entré porque ves, esto tampoco era uno de los resultados esperados. Estos son resultados inesperados. De este programa, y ahí se podría abrir pues la posibilidad de más investigación sobre ello, además de ampliar esto en las unidades María de Maeztu y más programas, pero se nota que hay centros y está mencionado esto en el documento, de que han tenido pues mucho énfasis en desarrollar el programa de igualdad de género dentro de ellos, también en training, también en todas las prácticas de acceso abierto, etc. A ver, allí Tomás Acharevi que hace una pregunta desde la Universidad de Sevilla, que bueno, te da las gracias por la presentación y por el enfoque cualitativo, y tiene dos preguntas. Una es que nos dice que no le ha quedado claro cómo evalúas la calidad de la actividad investigadora. Por si lo puedes precisar. Y en segundo lugar, la evidencia sobre los efectos es sobre la evidencia de los efectos de los mecanismos competitivos de financiación, tanto la financiación por proyecto como la performance-based funding. Es controvertida, ¿no? Y en concreto se observa que puede llegar a llevar a investigaciones más aplicadas y menos exploratorias, con una menor toma del riesgo y por tanto avances menos importantes que con los otros tipos de financiación no competitiva. E investigación que proporcionan resultados a corto plazo antes que avances más disruptivos, ¿no? Entonces, te preguntas si has observado algo parecido en el programa Severo Ochoa. Esta duda un poco ligado también con los posibles efectos negativos. Sí, efecto Matthew. Sí, sí. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Además, esta primera pregunta me lo hicieron también en el tribunal de tesis. Y si entras en el documento, hay un anexo que es anexo 4, donde hay una tabla exhaustiva de indicadores. Y esto también es parte de hacer esta evaluación realista, que tienes que estar contrarrestando siempre con la información estadística. Y lo que hice en esta tabla, que no está en la presentación, pero está en el anexo 4, pues es separar el periodo, los 4 años antes del Severo Ochoa y los 4 años después de Severo Ochoa. Ahora no recuerdo si eran 4 o hice de 8 a 8. Creo que ahora no lo recuerdo, perdonadme. Pero que se veía claramente que en todos los indicadores había mejora en estos centros. Y estos indicadores pues eran pues
pues ya los veréis ahí en el anexo 4 están, que en publicaciones, en colaboraciones internacionales, para esto utilicé Scopus y su InCities. Creo que además coincidió que esta herramienta cambió de base de datos pero bueno, al final sí que pude utilizar muy bien esto. Entonces, esto es relativo a la producción científica. Luego también, más allá de esto, pues cuando entrevistaba a los centros, es que les preguntaba sobre la calidad científica y es muy interesante porque muchas veces lo que se veía como calidad científica, y esto abriría pues otro campo, era poder retener a los mejores, poder tener recursos humanos mejores, o así lo veían los directores. Y esto está en la tesis, ¿no? Porque de publicaciones, pues pocas personas mencionaban que hoy hemos mejorado en las publicaciones, pero claramente yo ya había visto que habían mejorado en las publicaciones. Y es interesantísimo este enfoque de la entrevista realista, ¿no? Que tú pues intentas pues probar que pues esa teoría que tienes, ese pensamiento que tienes sobre el programa. Y luego sobre la segunda pregunta, pues sí, estos son debates de la política científica y ojalá tuviéramos espacios como este donde podríamos tratarlos, aportando evidencia, opiniones, etcétera. Pero ya os digo que aún este año que el programa acaba de sacar la resolución, la Agencia Estatal de Investigación, pues este año el programa ha tenido 54 millones y creo que hace 2 o 3 días en la reunión de 100 por Ciencia, pues la secretaria general de investigación dijo que iba a aumentar aún el año que viene, creo recordar. Pues aún así este programa es bastante pequeño dentro de lo que se financia en España. Por tanto, yo invito a abrir un debate en cómo se financia y cómo quizá podría financiarse para tener resultados esperados mejores. Juan Pablo Couso te pregunta desde el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo si los políticos perciben este programa como un éxito a mantener, en la pregunta número 1, y la segunda pregunta, si por parte de los políticos investigadores se percibe la mejora de premiar la excelencia versus el tradicional café para todos, que es una expresión muy española cuando se habla de financiación. Sí, wow, pues muchas gracias por las preguntas y por eso soy muy fan de poder hablar, debatirlo esto, porque ¿qué percibimos? ¿Quiénes somos? Entonces, los políticos, pero aquí creo yo en nuestro país son, ¿qué perciben los investigadores? ¿Prefieren los investigadores esa segunda opción de proyectos pequeños y café para todos? Otro tipo, porque entonces esto. Y luego sobre lo segundo, pues los políticos mencionando pues el discurso que dio la secretaria general hace 3 días en el BSC en Barcelona cuando se hizo la 5ª reunión de SOMA, de la Alianza de los Centros y las Unidades de Excelencia. Yo percibí que había un apoyo. Mi investigación indica que se debería explotar más el asunto de premio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir contar más con los mejores también a nivel político, etcétera, etcétera. Y ahí estamos. Pero bueno, invito a un debate abierto sobre eso. Creo que sería sano para la política científica y de innovación en España.
Bueno, de momento no hay más preguntas, pero sí que un poco siguiendo con esta estela de este debate un poco entre esta dicotomía entre la excelencia y el café para todos, ¿no? Que puede marcar la financiación pública. Bueno, quizás también hay que verlo hasta qué punto es un falso dilema, ¿no? Hasta qué punto lo interesante es no ver o intentar ver qué mecanismos se aplican en esos programas de excelencia para que no descapitalicen, por un lado, y para que sus beneficios en términos de colaboraciones y con lo que has denominado como efecto tractor, ¿no? Logren ayudar al resto, ¿no? Yo creo que el problema es cuando la financiación para el resto va disminuyendo y por contra financias unos centros de excelencia porque es una forma más barata de cuando hay poco dinero en financiación, ¿no? Entonces creo que lo interesante es que haya una multiplicidad de posiblemente, esto es un tema a estudiar, como bien has dicho, Armela, no es una cuestión de diversificar distintas fuentes de financiación y mecanismos, pero sobre todo prestando atención que no se desvinculen del sistema, sino que logren arrastrar a los centros en los que están inscritos, ¿no? Para que no sea un pico, sino que sea la parte con una base clara. Sí, para que se crea pues ese bosque desde el pico, pues sí, claramente, sí, sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, parece que no hay. Si no hay más preguntas, pues cerramos ya la charla y sobre todo, en primer lugar, agradecerte por la presentación, sobre todo por por mostrar que una investigación diferente es posible, una manera de evaluar las políticas científicas es posible, en la cual ponga de manifiesto cuestiones como estratégicas, cuestiones como gobernanza, más allá de los meros impactos en producción científica o otra serie de impactos que sí que suelen mostrarse en las orientaciones más tradicionales de la evaluación, ¿no? Pero como tú has mostrado en tu tesis, pues es muy importante esas cuestiones de cómo cambian las estrategias, de cómo cambian la gobernanza de los centros y que si no es con este tipo de enfoques, pues no logras explicitar, ¿no? Sino que se queda como algo asumido de la gente que ha recibido el programa, pero que no logra permear y manifestarse en lo que son resultados para el resto de tanto políticos como para el resto de la sociedad. Así que, de nuevo, dar las gracias a Armela por la presentación, a todos los asistentes y a todas las asistentes por seguir este seminario y bueno, también a la gente que ha participado con sus preguntas. Muchas gracias a todos y a todas.